Ok, pues vamos a empezar. Ahí vamos a ir al paso, ¿sale? Así como tienes tus apuntes y así como hemos venido recordando, el estudio se titula Raíces de la Fe. Fe en hebreo es emunaj y este es el curso presencial de los viernes a las 6 aquí en la iglesia. Y bueno, pues con la ayuda del Señor queremos hacer escuela, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a ver si se ha cumplido la misión. Sí, vamos a ver si el propósito por el cual estamos aquí lo cumplimos, ¿no? Pues la misión del Ministerio de Enseñanza es reclutar, discipular y que los discípulos hagan discípulos, o sea, que se imparta enseñanza. La visión, pues bueno, edificar al cuerpo de Cristo, y estamos en el eje central que es raíces hebreas, ¿ok? Entonces tenemos como objetivo principal descubrir la fe bíblica y crecer para permanecer por medio de ella firmes. Piensen un poquito y en su mente pues consideren si estamos alcanzando el objetivo, o sea, si estamos descubriendo la fe bíblica y por ella vamos a crecer. Esta enseñanza nos va a hacer permanecer, o sea, estar más firmes. Los aprendizajes esperados, vamos a ver si ya los cumplimos, los hemos cumplido. Que el discípulo identifique cuál es el origen de la fe. Ustedes evalúenlo, consideren si el tema les ha dado pauta para entender el origen de la fe. Segundo, que el discípulo crezca en la fidelidad de Dios. O sea, esta enseñanza nos está desafiando a ser fieles a Dios. Y en tercero, pues el discípulo permanezca firme en el Señor. ¿Qué decisiones hemos tomado en base a lo que hemos aprendido? ¿Y qué decisiones estamos tomando? Si nos vamos dando cuenta que creer o la fe, más bien, ¿verdad?, es creer por creer, o es lo que yo me imagino, o la idea que yo tengo, o la fe bíblica, la emunaj, la fidelidad de Dios mostrada en su salvación y nuestra fidelidad mostrada en la obediencia. Bueno, pues el primer tema fue raíces de la fe. Segundo tema, principios de la fe. Tercer tema, la fe, un don de Dios. Cuarto tema, ¿qué significa tener fe? Quinto tema, aumentanos la fe. Ahí es donde nos quedamos. Ya nada más nos falta un comentario más en la clase 6 sobre ser fiel, y haremos el repaso y la exposición y la evaluación en la siguiente clase si Dios nos lo permite. ¿Sale? Ahí es donde vamos a tener la evaluación, ¿ok? Así que sigan participando, sigan compartiendo sus reflexiones, ¿ok? Expresando convicciones, investigando, ¿ok? Haciendo las actividades de clase, y tienen que estar aquí para la acreditación. Entonces, pues bueno, estoy tomando nota de la asistencia, su participación, sus tareas, su exposición, y al final vamos a tener la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente, ¿cómo describiríamos el origen de la fe? Ya hicimos la cronología, ya hicimos una pausa no solo hace 500 años, sino a la época del Mesías Yeshua, y todavía, ¿verdad?, nos fuimos más atrás en el antecedente con el patriarca Abraham. Nos dimos cuenta que el ecumenismo realmente no es una muestra de fe genuina. En la clase 2, pues establecimos algunos principios para empezar. La definición más elemental, o diría yo, ¿verdad?, una definición de primaria. Fe es el conjunto de creencias. ¿Dónde están el conjunto de nuestras creencias? No están en la tradición, no está en el dogma, no está en la filosofía, está en la Biblia. La Biblia es el conjunto de nuestras creencias, ¿ok? Entendemos que hay principios de fe en relación con Dios, ¿sí? Dios es justo, es bueno siempre, todo lo ha hecho bien y todo nos va a ayudar para bien. Principios de fe escritos en su palabra. Pues ya revisamos, ¿verdad?, los pasajes bíblicos que están hablando acerca, ¿verdad?, de las bases fundamentales de la fe. El principio número 1 es: Dios es uno, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La fe en un Dios, la fe en un Dios. Y, ¿verdad?, también lo que dijo Dios en Deuteronomio: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de mano de
de la tierra de servidumbre, de mano de los egipcios. O sea, Dios interviene en la vida de su pueblo. Ajá, eso también es un principio elemental de fe. Dios no está lejos, Dios no está ajeno a la creación, Él interviene. Y ahí continuamos, ¿no? Abraham, el padre de la fe, reconocido. Padre es iniciador, padre es como con quien inicia, con quien comienza algo. Y habíamos dicho otra cosa en relación a que es padre, padre conforme a la Biblia. Es como Abraham es el modelo, ¿no? Es el ejemplo que Dios dejó de cómo habría de salvar a todos los hijos de Abraham. Bueno, ok. En la clase 3 hablamos de que la fe como fidelidad, la emunaj, aquí es claro, ¿verdad? La emunaj es un don de Dios. No es la salvación por gracia, no es de nosotros, es por la fidelidad de Dios. Así debemos entender Efesios 2:8. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la emunaj, la fidelidad de Dios nos salvó. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Y nos le plació mostrarnos a nosotros su fidelidad. Cuando mostró su fidelidad, nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdidos, nos dimos cuenta que ahora éramos salvos y comenzamos a actuar, a caminar en fe, o sea, a actuar en fidelidad. Y empezamos a demostrar esa fidelidad. Entonces en la historia, ¿verdad?, de Little Boy hay una revoltura de ideas, cosas ajenas a los mandamientos, a la palabra de Dios. Y solamente es una historia muy emotiva de un niño que tiene esperanza, pero no tiene un fundamento, aunque se trata como de dar una intervención divina. En alguna manera, de todas maneras, no puede ser, ¿verdad?, el ejemplo o la enseñanza o el modelo para entender la fe bíblica. ¿Qué significa tener fe? Ya dijimos que tener no existe en hebreo. Hay dispuesto para mí, o sea, provisto para mí, fe, se ha provisto, o sea, la provisión de Dios para nosotros fue su fidelidad, que juró que lo haría no habiendo alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo que lo haría. O sea, Dios, ¿verdad?, lo prometió y esa es la fidelidad de Él a su palabra, a lo que Él prometió y Él lo ha hecho, independientemente de nosotros. ¿Ok? Entonces, tener fe significa ser fiel. En otras palabras, haciendo una traducción lingüística más apropiada, ser fiel. Cambia totalmente el sentido que la gente generalmente dice, tú ten fe, sí, tú ten fe, pero ¿en base a qué? ¿En qué, cómo te instruyeron? ¿En qué te estás apoyando? ¿Dónde sostienes tu fe? ¿Es una fe ciega? ¿Es una fe incorrecta? ¿Es una fe mal orientada? ¿Es una fe bíblica? Si ten fe en base a lo que Dios ha dicho, porque Dios prometió en su palabra esto, esto y esto. Ok, ahí hay una fe con fundamento. Ahí hay una fe bíblica a la cual hay que apegarse. Y en el apego a esa fe decimos ser fiel. O sea, ser fiel a la promesa que Dios dio. ¿Sí? Fe, en un concepto un poquito más avanzado, es creer, obedecer y confiar. Un concepto de secundaria, ya no de primaria, conjunto de creencias del griego pistis. Ahora vamos a fe como creer, confiar y obedecer. ¿Ok? Y ahora nosotros llegamos también a la definición más clara, más apropiada en hebreo, emunaj. Emunaj, ¿sí? La emunaj, la fidelidad, la firmeza. ¿Ok? Y ya explicamos de dónde viene, ¿verdad? Emunaj de amén y de verdad. ¿Sí? Estas dos palabras, amén, verdad, decir fidelidad o decir emunaj es decir amén, verdad, firme, firmeza. ¿En base a qué? En base a una palabra que permanece para siempre, la Biblia. ¿Ok? Entonces ahí hay que conocer. Ahora, tener fe significa ser fiel y demostrar, ¿no?, fidelidad. Demostrar fidelidad. Demostrar fidelidad es lo que dice Santiago, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Es la demostración de algo que ya hay, no es la obligación, es la demostración de algo que sí tengo dentro. Porque, como sabemos y entendemos, ¿no?, que la acción mecánica de tratar de hacerlo sin la fidelidad, o sea, sin haber entrado al pacto por medio del Mesías Yeshua, no tiene mucho sentido. ¿Ok?
pero cuando ya estás en pacto con Dios por medio de Yeshua el Mesías, ya se manifestó a ti la fidelidad, entonces tú comienzas, aún con un poquito, poco a poquito, un pasito, vas siendo fiel a los mandamientos, vas conociendo, vas actuando, porque no solamente es del oír, sino es del hacer, ¿ok? Entonces ahí vamos mostrando fidelidad, y si vamos mostrando fidelidad, Dios respalda también, ¿ok? Bueno, por eso tenemos la imagen de Nick Vujicic, de quien diríamos, bueno, pues no va a poder hacer nada. No, pues resulta que hace más cosas que cualquiera, ¿ok? Y lo mejor de todo es que él puso su fe en Dios, es decir, él creyó a Dios. Cuando descubrió el propósito de Dios para su vida, se transformó en un hombre sin límites, en un hombre sin temores, en un hombre que confía en Dios, en un hombre que obedece a Dios, en un hombre que predica la palabra, y que bueno, pues es un milagro de Dios. Ahora llegamos a nuestra clase 5, aumentanos la fe. Sí, los discípulos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe, lo cual parecía pues algo, una salida rápida, ¿no? Aumentanosla, así no sé, como un 2x3, danos un toque y que ya suba el nivel. Pero en la cuestión de la fe, pues bueno, la palabra de Dios dice que Dios dio a todos una medida, o sea, una capacidad de creer, una capacidad de confiar y la capacidad de obedecer. El problema es que el pecado es la desobediencia y el pecado obstaculiza la fe. Pero bueno, ahora ellos querían, ¿verdad?, un paso grande como para poder empezar a hacer milagros y cosas y maravillas. El Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol, arráncate y plántate en medio de la mar, y lo haría. Entonces, pensar en la fidelidad, pensar en ser fiel, al pedirle, Señor, me falta fe, dame fe, significa, ¿verdad? Oye, si mejor empiezas a revisar tu condición espiritual, más que lo que simplemente tú crees con la mente o el corazón, y empiezas a revisar qué tan obediente eres en base a sus mandamientos por la misma fidelidad que se te ha manifestado, entonces verás dónde estás, ¿sí? Porque el Señor, de ellos querer un aumento, Él los lleva al ejemplo más pequeño que podía haber, ¿sí? Que era el grano de mostaza. Entonces ellos quieren un aumento y el Señor les pone el ejemplo de una cosita chiquitita. Ahora, cuando empiezas a considerar, ¿verdad?, que necesitamos ser más fieles y ver nuestra condición, sí podemos decir, sí, Señor, sí necesitamos ser más fieles a ti. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿verdad?, el débil en la fe es el que lucha por hacer la voluntad de Dios. El fuerte en la fe es el que dice, no, Dios dice, no deberás nada a nadie, perfecto, ya, ahí está, vamos, ya, no discuto, lo hago, ¿sí? Dios dice, no harás esto, perfecto, no lo hago. Pero el débil en la fe es el que lucha, no, es que no, es que cómo no se puede, y ya ¿por qué lo voy a hacer?, etcétera. Bueno, ok, entonces en nuestra página, ¿en qué página estamos? Ok, en nuestra página número 7, vamos una vez más a darle lectura. ¿Me ayudas, Carlos, por favor, desde el principio? Aumentanos la fe, Lucas 17:5. Aumentanos la fe. De algún modo los discípulos notaron que algo les podría hacer más fácil las cosas. Así que le piden al Señor que les aumente la fe. Dicha solicitud es nuestra muestra de vanagloria, pero verdaderamente no era tanto la necesidad de la fe como la necesidad de la humildad en la relación a la sumisión, a la voluntad de Dios. Si ustedes fueran fieles como un grano de mostaza, Lucas 17:6, porque no depende de la cantidad de fe que tengas, sino de cuán fiel eres para con Dios. Así podemos descubrir realmente que no es el mero conocimiento, la buena intención, el deseo o el creer sin una vida fiel y obediente delante de Dios la que producirá el milagro. ¿Sí? ¿Por qué pedir un aumento de fe? La carta de Romanos habla sobre los débiles en la fe, Romanos 14:1, es decir, quienes les cuesta aceptar la voluntad de Dios y no tan fácilmente se rinden ante ella. Esa es la debilidad en la fe, luchar al intentar obedecer las instrucciones que Dios nos ha dado.
Por lo tanto, los fuertes en la fe son aquellos que los- a- aceptan y obedecen la voluntad de Dios. Ok, aceptan. Por cuanto hay una fidelidad de Dios dispuesta para nosotros, deberíamos de ser fieles. Bastaría un poco de fe para ver cosas maravillosas de Dios obrando en nuestras vidas. Debemos ser fieles a su palabra. Recuerda, la fe viva es creer, confiar y obedecer. Algunas sugerencias para creer en la fidelidad son: ¿sí? Necesitas estar en conexión con Dios, hay que buscarle. Necesitas caminar en obediencia. ¿Okay? En obediencia a sus mandamientos. Muestra tu fe por tus obras de fe. Necesitas que la palabra de Dios te abra los oídos para que reconozcas la promesa de Dios de vida eterna. Ok. Necesitas mirar a Yeshua para ver cómo sucede. Para ver cómo sucede, puestos los ojos en Yeshua. Necesitas hablar con Dios en oración y escuchar a Dios hablarte por su palabra. Y por último, necesitas entrar en la prueba y poner en práctica cada enseñanza para salir refinado. Bueno, pues entonces ya tenemos las respuestas de la página número 7. Ya tenemos un poco la idea, entendemos mejor la idea de aumentanos la fe. ¿Por qué pedir un aumento de fe? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué podríamos hacer que nos podría ayudar? ¿Ok? Algunas sugerencias para crecer en la fidelidad. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el video de Señor, aumentanos la fe, les dejo la dirección, lo ven en casa porque no tenemos aquí transmisión en directo de internet, a menos que, permítanme tantito, ¿sí? A menos que consigamos que la señal llegue. Si conseguimos que la señal llega, podemos ver el video brevemente y el video les va a dar ideas, ¿de acuerdo? Para analizarlas. Recuerden que se trata de pensar, ¿ok? Se trata de que tengamos la habilidad de pensar. Y una vez que veamos este video, vamos a la clase 6 de 7 en un momentito. Ahí son algunos versículos que yo les voy a pedir que repasen y que memoricen. Y especialmente y sencillamente es la expresión de Apocalipsis 2:10, que el Señor dice, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. Entonces, entendiendo que emunaj es fidelidad, el llamado del Señor es a tener fe, ¿ok? A tener fe, ten fe. Entonces, ya conectado con lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y con lo que la propia Escritura nos ha venido diciendo en relación a la fe. Aún al final del tiempo, el Señor dice, ten fe, es decir, sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Demuestra esa fidelidad o demuestra esa fe que tienes. Vamos a ver si logramos. Entonces, por favor, por lo mientras que estoy buscando el video, repasen los 6 versículos y porque también, bueno, van a venir en la evaluación. Quizás los tengan que escribir. Todos están en relación con la fidelidad. A ver, vamos a pedirle a Betsabe que los lea. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra,
para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su señor sobre su casa para que le dé él alimento a tiempo? Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos pasajes hablan sobre la fidelidad de Dios, es decir, Dios es fiel, Él no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? Y Dios busca a los fieles de la tierra. Entonces, parece que en el Antiguo Testamento hablar de fe, pues está así como extraño, ¿no? Pero fidelidad sí está plasmado, ¿ok? La fidelidad sí está plasmada. Ahora, el Señor dice: el que es fiel en lo poco, también es en lo mucho, ¿ok? Es decir, tienes verdadera fe, estás teniendo fe, aunque sea poquita, vas a tener después mucha, ¿ok? Y lo que decíamos, ¿verdad? Ahí están las tres características, Apocalipsis 17:14. No es suficiente ser llamado, sino hay que ser elegido, y no es suficiente ser elegido, sino hay que ser fiel. Ser fiel ahora comprendemos que nos dice que no dejemos de exhibir la fidelidad de Dios en nosotros, continuemos firmes hasta el final. Ser fiel también significa no apartarse de la senda de la verdad, porque el que se aparta de la senda de la verdad está apostatando. Y eso es lo sutil de todo, que mucha gente piensa que tiene mucha fe cuando realmente ya está en el camino de la apostasía, ¿ok? Por eso esto va a seguir sacando más cosas. Cuando el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Para el mundo parece que sí, porque el ecumenismo está organizando todo, y entonces todo mundo tiene fe, todo mundo cree, ¿no? Entonces eso no es lo que espera el Señor encontrar cuando venga Él, sino cuando venga Él, ¿encontrará gente fiel? ¿Hallará gente que sea fiel a Él en este mundo? Bueno, entonces Todos los pastores que son ecumenistas, ellos ya están en camino a la apostasía. sí, definitivamente sí, porque esto como que es